Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Damos gracias al Señor por la bendición que nos permite poder estar de nuevo en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida. Pues como siempre, trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y agradecemos infinitamente la sintonía de nuestros hermanos y de nuestros amigos que siempre nos siguen a través de las distintas redes sociales, plataformas que tenemos para presentar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar buscando la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6, donde vamos a estar estudiando en el día de hoy. Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Señor, te damos gracias infinitamente, Señor. Te honramos y te bendecimos hoy. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que podemos leer, que podemos meditar, que podemos reflexionar concerniente a lo que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite ver un día más, nos permite respirar, nos permite, Señor, alabar tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada mensaje de tu palabra, por cada exhortación, cada reflexión, cada enseñanza que podemos recibir, Señor. Gracias, Señor. Permite una vez más que sea tu palabra que hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones, Señor. Y Señor, fortalece a aquel que está herido, aquel que está abatido, aquel Señor que está enfermo, Señor, tráele, dale la salud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levanta al caído, mi Dios. Amén, amén. La bendición espiritual del cristiano. La bendición espiritual del cristiano. Hay una canción que a mí me fascina, bueno, la canto siempre, un cántico, un corito, como decimos nosotros los cristianos, que dice, busca la bendición de Dios. Ese es el tema que tiene ese precioso cántico. Y dice, busca la bendición de Dios, que Él te la dará. Si tú buscas la bendición de Dios, Él te la dará. Y dice la palabra que la bendición de Jehová, la bendición de Dios, no empobrece, sino todo lo contrario, que nos enriquece. La bendición de Dios, pues, no nos empobrece, sino que nos enriquece. Y precisamente Dios nos ha creado a todos los seres humanos, como dice la palabra precisamente en el Antiguo Testamento, dicha de Dios para la nación de Israel, que Dios nos ha hecho a los seres humanos no para que seamos cola, sino para que seamos cabeza. Voy a repetir esa expresión porque creo que tiene un poder extraordinario dentro de lo que es el cristianismo y lo que no es el cristianismo. Dios nos ha llamado a los seres humanos para que nosotros no seamos cola, sino que seamos cabeza. Y podemos ver en las Escrituras, cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Isaac, llamó a Jacob y a estos grandes patriarcas del Antiguo Testamento.
Dios lo llamó a ellos para bendecirlo y lo bendijo grandemente. Y ellos buscaron de Dios y Dios estaba siempre con ellos. Y el cántico dice, busca la bendición de Dios que Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía y búscala en la noche, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios. La bendición espiritual del cristiano. Dios quiere bendecirnos a todos y a todas. Dios quiere que estemos enriquecidos. Escúchame, mi hermano y mi amigo que está ahí en la sintonía. Dios no quiere que usted deba dinero a nadie. Dios no quiere que usted esté enfermo o esté enfermo. Dios no quiere ninguna angustia, ningún lamento para nosotros, jamás en la vida. Dios no quiere nada malo para nosotros. Todo lo contrario, Dios quiere la prosperidad, tanto en lo material como también en lo más importante que es lo espiritual. Y eso es la bendición de Dios. Y eso es lo que se llama la bendición de Dios. La bendición de Dios es aquella que nos enriquece, no nos empobrece. Hay muchos, he visto que esta palabra o esta frase, la bendición o la bendición de Dios, la bendición de Jehová, es muy común. He visto varios negocios que tienen en distintos lugares. He visto que tienen tienen este título o tienen sus nombres, lo identifican así. Colmado la bendición. He visto eso. Panadería la bendición. Taller la bendición de Dios. Y así en distintos lugares he visto la expresión sobre la bendición de Dios. Es decir, que es algo muy común en nuestro medio, pues la palabra nos habla aquí en este texto que estamos tratando, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6, y todo el capítulo, todo el libro, mejor dicho, todo el libro de Efesios fue hecho precisamente para hablar sobre esa bendición de Dios. Y está muy conectado, está muy conectada las enseñanzas de Efesios con Colosenses. Es decir, que para usted entender o comprender mejor el libro de Colosenses, debe de leer el libro para conocer un poquito más del libro de Efesios, debe conocer también a Colosenses, porque son muy similares las cartas del apóstol San Pablo. Ahora, ¿cómo es que Dios describe en su palabra, el apóstol San Pablo, que es el escritor de esta carta a los Efesios, cómo es que él describe lo que es la bendición de Dios? Yo le he dado a ustedes solamente algunas pinceladas de las que nosotros podríamos palpar, pero hay otras cosas que son aún más profundas, que son el resultado, diríamos nosotros, el resultado que tenemos, pues son de estas cosas que Dios nos da solamente a través de la persona de Cristo. O sea, la bendición espiritual, la bendición del cristiano, la bendición espiritual, la bendición de Dios, solamente podemos tenerla a través de la persona de Cristo, y eso es lo que nos enseña el texto que estamos tratando hoy. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es para mí uno de los textos más imponentes, más impactantes en mi vida, tocante a lo que tiene que ver lo que es la posición del cristiano, la posición del hombre, de la mujer, de la persona que llega a Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, el apóstol está bendiciendo a Dios, es decir, dando gracias a Dios por la posición que él tiene
y que tiene todo aquel creyente o todo aquel cristiano, toda aquella persona que tiene a Cristo, que sirve a Dios a través de la persona de Cristo Jesús, sin importar la denominación a la cual usted pertenezca, las religiones, que hay distintas religiones, no, sin importar los estratos sociales que hayan, pues Dios nos está hablando tocante a lo que somos en Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, usted tiene estas bendiciones. Y si usted no tiene a Cristo, usted tiene la promesa, según lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Es decir, que el cristiano no necesita absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús lo tiene todo. Con eso no estoy diciendo, pero no necesita dinero, no necesita aquello. Estoy hablando de las cosas espirituales que son más grandes. Dice este texto que está conectado en Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice así lo siguiente, el mismo apóstol San Pablo, que es el escritor también de esta epístola, en quien están escondidos, es decir, refiriéndose a Cristo, según el capítulo 2 y el capítulo 1 de Colosenses, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Refiriéndose a Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, por más científica que sea una persona, por más sabia, no va a tener la sabiduría de Cristo Jesús. No va a tener el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento y la sabiduría de Dios, dice así mismo la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que en Cristo Jesús estamos completos. Nada nos falta en Cristo. No hay nada que buscar fuera de Cristo Jesús. Porque nosotros en Cristo Jesús, los cristianos y las cristianas, tenemos toda bendición espiritual. Tenemos todas las riquezas que podríamos tener. Pero fulano de tal, yo veo que dice que él es rico, que no necesita nada. Pero entonces mira, vive en estas condiciones, mira cómo el tipo de transporte que tiene, mira aquello, mira lo otro. El asunto es que esto no se trata de cosas materiales, sino de una posición espiritual que tenemos en el reino de los cielos. Una promesa celestial para aquellos cristianos y aquellas cristianas, dice la palabra de Dios. Una promesa que también es para ti, mi hermano y mi amigo, que puedes obtenerla si no la tienes a través de Cristo Jesús. Si te encuentras descaído, deprimido, agobiado, abandonado, yo te exhorto a que te acerques a Cristo Jesús. Experimente, si has experimentado todas las cosas de este mundo, bebidas, placeres, cosas del mundo, y esas cosas no te han llenado, te exhorto que a partir de este momento te acerques a Cristo. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Recibe esos tesoros que Dios tiene para ti, para los tuyos y para todos aquellos que se acercan a Dios a través de Cristo. Y vas a notar la diferencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y a dónde? Aquí en la tierra, no, dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, que las riquezas nuestras, las riquezas de nosotros los cristianos no están aquí en la tierra. Las riquezas nuestras no se ven a simple vista.
De ahí es que el mismo apóstol Pablo, inspirado, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Estas bendiciones a simple vista, estas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús como cristianos, a simple vista no se pueden ver. Pero sí podemos sentirlas. Óigase bien. Pero sí podemos sentirlas. Y podemos experimentarlas. Y podemos transmitirlas a otras personas. De tal manera que usted se da cuenta, oye, pero fulano de tal que usaba tales vicios y estaban dañando su vida y ya él no los usa. Pero fulano de tal que vivía en ciertas prácticas, haciéndose daño a sí mismo, haciendo daño a su familia y haciendo daño en la sociedad, un depravado. Pero ahora yo veo que el hombre o la mujer, la señorita, el niño, el anciano, yo veo que ya no anda en esas cosas. Ya es una persona de confianza, es una persona que ha sido levantada, ha sido restaurada. ¿Y cómo ha llegado a eso? Es que ha aceptado a Cristo. Es que Cristo Jesús lo ha hecho una nueva criatura, un nuevo ser. Y entonces ya el Señor a través de Cristo nos coloca, nos lleva a los lugares celestiales, como aquel que está corriendo ahora en la Olimpiada. ¿Cuántos corredores, cuántos boxeadores, deportistas están ahora compitiendo? Y cada uno quiere obtener la medalla de oro. ¿Y cuántos esfuerzos tienen que hacer? ¿Cuánta disciplina? ¿Cuántos millones de pesos y millones de dólares se están invirtiendo en esas cosas para entonces usted obtener una medalla? Pero esa medalla es completamente pasajera, porque después viene otro, quizás en poco tiempo, y compite y le gana. Y ahí perdió usted esa posición. Pero en Cristo Jesús, aquí no hay pérdida. En Cristo Jesús solamente hay ganancias. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios. Y esa es la posición que tenemos nosotros los cristianos. Esa es la bendición que tenemos. La bendición más grande que podemos tener no es el dinero que tenemos en nuestra cuenta bancaria. El que la tiene, claro está. Una tarjeta de crédito, un dinero en efectivo, una finca, un solar, una mansión. Todas esas cosas perecen. Pero la bendición de Dios no perece, se mantiene para siempre. Gloria a Dios. Y eso lo podemos tener en Cristo Jesús. Y el versículo 4 sigue enfatizando y nos describe cuáles son esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, esas promesas que Dios tiene para ti. Dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dice la palabra algo que humanamente no se entiende, no puede ser entendido. La ciencia, los conocimientos, la sabiduría humana no ha podido explicar, ni lo va a explicar, ni tiene una explicación científica. Eso no tiene una explicación de hombre. Dice que Dios en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Cristo Jesús para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Yo como cristiano, como cristiana usted también, dice la palabra que antes de la fundación del mundo ya Dios nos tenía a nosotros visto. ¿Para qué? Para nosotros, pues, tener esta bendición en Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo, no puede tener la bendición. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra. La palabra nos habla. Nosotros conocemos en la vida humana solamente tres tiempos: el pasado,
el presente y el futuro. Esos son los tres tiempos, por lo general, esos son los tres tiempos donde podemos dividir toda la historia de la humanidad. El pasado, el presente y el futuro. Dios no solamente es presente, no es solamente es pasado, no solamente es presente ni tampoco es futuro. Dios aún más se va a un cuarto en el infinito antes del pasado. Ya Dios existía y nos tenía a nosotros en sus planes y en su proyecto. Te tenía a ti, mi hermano y mi amigo. Pero eso es en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo, usted no va a tener esa bendición. Esas promesas no se van a poner en práctica si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal y vive para Dios. Dice la palabra, para ser santos y sin mancha delante de... ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Esa es la definición más exacta que podemos tener. Santa, apartado para Dios. Es decir, que en Cristo nosotros podemos tener la santidad. La santidad que no la ofrece ninguna institución religiosa, no la ofrece ningún religioso en este mundo, no la ofrece nada en este mundo, solamente la ofrece Cristo Jesús, aquel Cordero Inmaculado, sin mancha, sin pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a través de ese sacrificio de Cristo, usted y yo podemos tener la santidad y estar con Dios. En el versículo se dice, en amor. Estos son de la bendición de Dios. En amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oiga, cuántas cosas nos habla aquí. Dice el versículo 4 que en Cristo Jesús Dios nos escoge. Yo no tengo que decirle a usted lo que significa escoger, porque usted sabe perfectamente, cuando usted va al supermercado a buscar un producto, usted no le echa mano a lo primero que usted encuentre por ahí. Cuando usted va al mercado a buscar cebolla, usted no le echa mano a la primera cebolla que usted encuentre por ahí, usted la revisa muy bien. Eso se llama escoger, porque una cosa es coger y otra cosa es escoger. Y eso lo entendemos perfectamente, pues Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Pero claro, en Cristo Jesús. Y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Pero no solamente eso. La palabra nos dice aquí en el versículo 5, habiéndonos predestinado. Nosotros entendemos muy bien, no hay que ser gnóstico para entender lo que es la predestinación. Entendemos lo que son los destinos. La predestinación en Cristo, nosotros somos predestinados para vivir para Dios, para gozarnos en Dios, en Cristo Jesús. Tenemos ese paquete, vamos a decir, de bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos. Nosotros entendemos lo que es la adopción, y si no, pregúntele a un abogado. ¿Qué es adoptar? Un hijo que usted no engendró y usted lo coge, le pone su apellido, le pone lo reconoce y lo pone como hijo. Y todas las cosas que usted tiene son de ese muchacho o de esa muchacha. Eso es adopción legal. Pues nosotros, a través del pecado, nosotros fuimos separados de Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el pecado nos separó, nos alejó de Dios, pero en Cristo Jesús hemos sido adoptados hijos suyos. Aleluya. De tal forma que en el capítulo 1 de Juan dice allí, los cuales, dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Capítulo 1, versículo 11, 12 y 13 de Juan. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados por voluntad humana, sino de Dios.
Entonces en Cristo Jesús nosotros somos adoptados y Dios nos pone no como hijos bastardos, sino como hijos biológicos de Dios. Todas las bendiciones que Dios tiene, todas las riquezas que la tiene Dios, nosotros las adquirimos a través de la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que se llama la adopción en las Escrituras, que se puede entender perfectamente. Ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, nos está aclarando, según el puro afecto de su voluntad. O sea, eso es un asunto voluntario de Dios. Es un asunto voluntario de Dios. Ese es un asunto que Él quiso. Como Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño del universo porque es el creador de todo. Él en su voluntad toma la decisión. Como usted, eso se puede entender perfectamente. Cuando usted le pertenece, yo tengo aquí esta Biblia y yo decido si me quedo con ella o se la regalo a otra persona porque esta es mi Biblia. Así mismo es Dios. Dios voluntariamente a través de Cristo Jesús nos da la bendición espiritual de ser cristianos y de vivir para Dios, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro corazón. Dice el versículo 6, para alabanza, aquí está el propósito, porque no es para cualquier cosa. Todo en la vida tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti, y Dios tiene un propósito para mí, y Dios tiene un propósito para toda la humanidad. ¿Cuál es el propósito en Cristo Jesús? Dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué Dios nos adopta? ¿Para qué Dios nos escoge? ¿Para qué Dios nos pone en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Para qué Dios nos limpia de todo pecado? ¿Para qué Dios nos salva a todo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios? Dice que es para que nosotros le alabemos por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos hizo para que le alabemos, porque Dios nos hizo a nosotros para que no estemos alejados de Él, sino para que estemos en su presencia, para que busquemos de Dios continuamente, para que nosotros seamos sus hijos amados y tengamos todas esas riquezas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que se llama la bendición espiritual del cristiano. El gozo, la alegría, la verdadera felicidad, los verdaderos deleites que Dios tiene para nosotros, que no son pasajeros. La verdadera paz, que no es pasajera, sino que son eternas, es por siempre. Es por siempre. Por eso dice el salmista, el gozo del Señor mi fortaleza es. Mientras usted más busque de Dios, mientras más usted se acerque a Dios, usted más va a tener la bendición espiritual. Usted más va a tener la bendición de Dios. Pero, voy y repito, como he dicho a través de todo este discurso, es imprescindible tener a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Acepta a Jesús ahora. Acepta a Jesús en tu vida, en tu corazón. Dile al Señor Jesús, reconozco mis pecados. Perdóname. Entrego mi vida a ti. Ayúdame, Señor, a vivir por la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo y gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo en bendiciones matutinas.